917-549-0003. También le recordamos que puede descargar en su celular la aplicación Mi Consulmex. Esta contiene información sobre actualidad migratoria y los servicios que ofrecen todos los consulados. Recuerda que tu consulado está para ayudarte. Si desea obtener un pasaporte mexicano, matrícula consular, registrar a su hijo como mexicano o bien tramitar su tarjeta de lector, debe concertar cita a los siguientes números telefónicos. Si usted nos marca desde México, el número telefónico 01800-639-4835, o si marca desde los Estados Unidos al 1-877-639-4835, o bien en la página de este consulado consulmex.sre.gov.mx/El Paso, Mexitel sre.gov.mx, directamente con la compañía Mexitel. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, Facebook o descargando el app Mi Consulmex. Ahora sí, agradecemos su preferencia y también al abogado Arturo Rodríguez por acompañarnos esta tarde. Pues vamos a tratar temas de carácter migratorio, pero en relación con cuestiones pues laborales que van, se podría decir, de la mano. Y recordándoles pues para que participen, ya asistan esta semana de derechos laborales. Abogado, una pregunta. Antes de esto, mi estimado, estamos listos para tomar llamadas, si se puede, no sé si se pueda. ¿Sí? Si gustan el teléfono para que nos puedan marcar, estamos en Radio Cama 750 en el 915-577-0750. Puede haber alguna duda con respecto a lo que vamos a platicar o cuestiones migratorias en donde se ven afectados mexicanos. Por favor, aprovechen, estamos aquí los próximos minutos para poderles atender. Y ahora sí, ¿qué pregunta existe por ahí? Coméntame. Bueno, abogado, considerando que vivimos en una zona fronteriza, si yo tengo una visa B1, B2, ¿puedo trabajar en los Estados Unidos? Qué buena pregunta, porque nosotros que estamos viviendo en una frontera y la situación que se está viviendo actualmente en Ciudad Juárez, donde hay mucha violencia, quizás haya escasez de trabajo y los trabajos son quizás del todo bien pagados, la gente con visa de turista se viene a los Estados Unidos a chambear. Y el problema es que no se puede, está completamente prohibido el que puedan trabajar en los Estados Unidos con una visa de turista. Yo lo que le digo a la gente es que sí la valore, que la cuide con muchísimo cuidado, porque si lo encuentran trabajando con una visa de turista, y esto ocurre en los puentes internacionales, pues a la persona lo van a castigar, le van a dar un castigo de 5 años, lo van a deportar, le van a retirar su visa y posteriormente para poder recuperarla es sumamente complicado. La gente cree que al cumplir el castigo no va a tener ningún problema para volverla a obtener y no es así. Así es que le recomiendo mucho a la gente que efectivamente valoren esa visa de turista, porque no poder cruzar a los Estados Unidos cuando estamos en Ciudad Juárez es algo imposible. Todo lo que nos pueda dar El Paso, Texas, desde el poder visitar a nuestros familiares, que es importantísimo, el poder venir de compras, el poder venir de vacaciones, eso también es importante. Entonces no le van a dar una visa a alguien que ya anteriormente ha estado en violación y que ha sido lo han encontrado trabajando. Entonces sí tengan mucho cuidado. Muy bien, abogado, muchas gracias. Y continuando en cuanto a la visa de turista, si puede existir alguna excepción a la regla. Bueno, pues para venirse a trabajar a los Estados Unidos hay un sinfín de visas en donde, si se cumplen los requisitos que actualmente tienen las autoridades migratorias, pues obviamente el extranjero puede venir a chambear sin ningún problema. La cuestión aquí es si cumple los requisitos para venirme a trabajar. Es muy común que la gente se quiera venir a los Estados Unidos, pero el gobierno estadounidense tiene mucha precaución de no darle la oportunidad al extranjero
si es que primero que nada le estamos relegando la oportunidad al ciudadano americano o al residente. Acuérdense, nadie quiere estar sin poder trabajar porque quizás ese extranjero me está dando esa oportunidad. ¿Qué es lo que está diciendo Trump desde que inició la campaña? Make America Great Again, es lo que está diciendo. Vamos a enfocarnos primero a nuestro producto interno, a las cuestiones domésticas, y ya luego le damos la oportunidad al extranjero si es que efectivamente cumple pues los requisitos a la visa solicitar. Muy bien, abogado. ¿Y qué requisitos se necesitaría para que una persona de nacionalidad mexicana pudiera pues ingresar a los Estados Unidos para trabajar? ¿Qué visas existen disponibles para estas personas que desean trabajar en los Estados Unidos legalmente? En la mayoría de las visas lo que se tiene que demostrar que el gobierno estadounidense certifique que no hay suficientes trabajadores que son ciudadanos americanos o residentes que puedan prestar la posición. Ahí es donde entra lo que es la certificación laboral. Las certificaciones laborales son procesos sumamente complejos, muy laboriosos, son costosos, donde las compañías tienen que justificar pues el hecho de que no han encontrado esos trabajadores basados en las aperturas en las posiciones que tiene esa compañía. Si efectivamente puede demostrar eso, pues bueno, posteriormente se hace la solicitud basado al tipo de visa. Existen las visas para trabajadores agrícolas, en donde pues obviamente sabemos muy bien aquí en los Estados Unidos la cuestión es de la agricultura, es un área muy importante por lo que implica los productos, las cosechas, etcétera, para el propio alimento de la gente y también para exportación de los Estados Unidos, que se refleja en el producto interno del país. Están esas visas que obviamente, bueno, hay que demostrar que efectivamente vienen de manera temporal esos trabajadores previo la certificación laboral. Existen las visas para trabajadores que vienen de manera temporal o de manera momentánea, en donde existe escasez de trabajadores, las visas H2B, en donde también se tiene que hacer certificaciones laborales. Existe también las visas H1B, donde son posiciones en donde tienen una especialización basado en estudios universitarios, basados en maestrías. Estamos hablando que estas ya son visas de trabajo para gente que tiene pues conocimientos, estudios más arriba de lo que es el promedio, ¿ok? Y hay una visa que me encanta muchísimo para venirse a trabajar, que aplica muy bien para lo que son los mexicanos, la visa NAFTA, también conocida la visa TN. Esta visa no se tiene que hacer una certificación laboral porque es basada en el Tratado de Libre Comercio que se firma en el 94 y que le da la oportunidad a trabajadores mexicanos y canadienses, en este caso nos importa a nuestra gente de México, que se puedan venir a trabajar a Estados Unidos si tienen una oferta de trabajo por parte de una compañía y que tengan una carrera universitaria, es decir, que ya tengan título en mano, que tengan su cédula profesional. Y aquí la siguiente cuestión es, no todas las carreras califican, porque hay gente que llega y me dice, es que tengo, por ejemplo, dime una carrera que se te ocurra, o se las cambio. Carreras de las que más comunes y las que sí vienen enlistadas son, por ejemplo, los ingenieros. Las ingenierías son licenciaturas en donde sí está enlistado dentro del Tratado de Libre Comercio y se benefician muchísimo. Y lo padre de esto es que no se tiene que hacer la certificación laboral, no se tardan tanto en tiempo para ya estar chambeando. Me ha tocado a mí participar en este tipo de proyectos para ingenieros, donde por ejemplo en un par de semanas ya los tengo trabajando en Estados Unidos, porque también tiene que ver la apertura rápida de las citas que hay en el consulado americano en Ciudad Juárez, contadores, enfermeros, abogados, doctores, en fin, hay una lista de alrededor, yo creo, unas 50 carreras que les permite a estos mexicanos venirse a trabajar en Estados Unidos, veterinarios. Ahorita se me vino a la mente esa carrera, que hay mucha demanda
por la industria de las lecherías, etcétera. Entonces, en general, son las visas más comunes que se solicitan. Están las visas para religiosos, las visas R, hay visas para periodistas, o sea, hay muchísimas visas para venirse a trabajar en los Estados Unidos. Perfecto, por lo visto hay un gran catálogo de visas, ¿verdad? Para que todas aquellas personas, según su experiencia, sus estudios, pues puedan venir a trabajar a los Estados Unidos legalmente. ¿Qué sería un impedimento para una persona sea elegible o a una visa? Bueno, para eso está el Código Migratorio, en el cual viene una sección donde dice cuándo un extranjero no puede ser admitido a los Estados Unidos. Todas aquellas personas que les prometan visas de trabajo, es bien importante que se acerquen a un abogado estadounidense y que tenga conocimiento en cómo tramitar estas visas para que no vayan a hacer gastos innecesarios, se vayan a ilusionar y que al final del día no puedan obtener el beneficio. Cuando van a mi despacho, conceptos o cuestiones muy sencillas que inmediatamente le hago saber al solicitante es si tiene antecedentes penales. Es una razón por la cual quizás no vaya a ser elegible para la visa. Si la persona, por ejemplo, ya ha vivido en Estados Unidos de manera indocumentada, muchos de ellos, por ejemplo, entraron de manera legal con la visa de turista, la visa láser, y ya tienen aquí muchos años en Estados Unidos, bueno, pues también es un impedimento el poder obtenerla, porque regresamos al concepto de que no van a premiar a alguien que ya anteriormente ha estado en violación migratoria, dándole como premio una visa de trabajo. ¿Qué pasa si sale del país y ya están aquí en Estados Unidos fuera de estatus? Pues quizás le vaya a aplicar un castigo al momento de salir. Por ejemplo, también me toca ver gente que utiliza documentos falsos, miente, oculta información. Si eso ya está ahí en el expediente de la persona, pues es una razón por la cual le diría a la persona: no gastes, no vas a ser elegible porque te van a negar la visa. Muy bien, abogado, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Si se tiene algún antecedente, ya sea migratorio o criminal. Penal, sí, claro. Exactamente, que puede, pues, dejarlo fuera ahora sí que de la jugada, ¿no? Platicando un poco más de los permisos de trabajo, existe una figura que es conocida como DACA. Si nos pudiera explicar qué es la figura de DACA y cuáles son sus beneficios. El DACA es un programa el cual le protege a todas aquellas personas que fueron traídos desde hace muchos años a los Estados Unidos. Lo hemos escuchado muchísimo en las noticias, en los medios de comunicación. Y más que nada le da esa oportunidad de que quien lo tenga puedan trabajar en los Estados Unidos, hagan su declaración de impuestos, pero más importante ahora con las redadas, con las detenciones por parte de ICE, pues estarían protegidos de que no serían puestos en procedimientos de deportación, porque obviamente ya se hizo una investigación de estas personas. ¿Quiénes son elegibles? Pues aquellos que entraron desde junio del 2007, que entraron antes de los 15 años de edad y que tienen manera de comprobar que han vivido en Estados Unidos 5 años después de esa primera fecha. Estamos hablando junio del 2012. El DACA ha sido muy controversial porque es una acción ejecutiva, un decreto presidencial que emite el presidente Obama, llega el presidente Trump, lo suspende. Posteriormente se inician litigios y afortunadamente la última decisión con respecto a esto es de que el DACA sigue vigente. La única diferencia es de que las oficinas de inmigración, USCIS, no está recibiendo casos nuevos, únicamente está recibiendo casos de renovación, es decir, todas aquellas personas que ya lo tengan y que esté por vencérsele, aún siguen recibiendo ese tipo de solicitudes para que las personas puedan estar tranquilos, puedan salir de las sombras, puedan hacer sus vidas, puedan continuar estudiando, trabajando, etcétera, y que puedan ser de mucho provecho a esta nación. Muy bien, abogado. Y para todas aquellas personas que continúan en este programa de DACA, ¿quiénes pueden renovar DACA? ¿Qué formato deben utilizar? ¿Y cuál es su costo para la renovación? Sí, yo le digo a todos los jóvenes que son elegibles para renovar su DACA
que no se esperen hasta el final. Yo les recomiendo que lo hagan faltando 2 o 3 meses al vencimiento para que no se queden fuera sin el permiso vigente y cualquier encuentro que tengan con inmigración pues no les vaya a afectar. La forma que deben de llenar es la forma I-821D de dedo y esta la pueden bajar directamente en las páginas de inmigración www.uscis.gov. Se van a formas y le dan un clic para poder bajarla, la llenan y simplemente, como son renovaciones, no es tanta evidencia la que tienen que enviar, debido a que si ya aprobaron inicialmente no les piden las pruebas de que vivieron en los Estados Unidos. Obvio, los que no les voy a recomendar solicitarlo, renovarlo de nueva cuenta si tienen antecedentes penales serios. El costo es $495. Muy bien, ya escucharon al abogado, al experto. Todas las personas que continúen en el programa DACA a renovar inmediatamente, pues con tiempo, ¿verdad? Ahora sí que vaya juntando su dinero, vaya con un abogado, alguien que lo pueda asistir a llenar el formulario y hacer su pago, y así continuar renovando su permiso de trabajo y, como lo comenta el abogado Rodríguez, continuar estudiando, trabajando, inclusive viajando dentro de los Estados Unidos. Sí. En cuanto a los viajes, ¿qué recomiendas a las personas de DACA? Bueno, simplemente portarse bien, eso es importantísimo. Se les olvida que están aquí en los Estados Unidos sin documentos y se portan mal, se ponen a tomar y manejan, están en el lugar equivocado con la gente equivocada y los agarran con droga, o se meten a una tienda departamental y roban. Son los delitos más comunes que me toca ver. Entonces hay que tener conciencia de que en cualquier momento por la comisión de estos delitos pueden terminar en México. Otra de las recomendaciones que les voy a hacer es de que no vayan a salir de los Estados Unidos, no vayan a ir a Puerto Rico, no obstante que es territorio estadounidense, no van a ir a Alaska, no vayan a ir a Hawái, porque quién sabe si les vayan a permitir la entrada. Obviamente no vayan a ir a Juárez a la quinceañera por unos tacos, etcétera, porque no regresan. Yo he escuchado de gente que sí se ha visto afectada por abandonar el país. Esas son las recomendaciones que hago, y que vayan juntando. Tienen 2 años para juntar $495. Es una cantidad bastante accesible. Así es. Ya para concluir con la entrevista, ¿qué otras recomendaciones le puede dar a todas las personas mexicanas que trabajan, ya sea de manera indocumentada en los Estados Unidos, pero que en un futuro pudieran arreglar su estatus migratorio? Todas aquellas personas que entran legalmente a los Estados Unidos, lo que hace la diferencia para poder arreglar es el hecho de que no se les pierda el documento de entrada. Quizás en ese momento no tengan a la persona que los pueda solicitar, pero en un futuro sí. Si es que guarden muy bien ese documento de entrada. Un documento para identificarse, muchos de ellos no lo tienen. Vayan al consulado mexicano en El Paso, Texas, que les puede tramitar una matrícula consular, y quizás eso les vaya a servir para quitarse al policía que los está multando por un exceso de velocidad. Si no traen documentos, pues obviamente que puede ser razón para que la policía le hable a ICE, la Policía de Inmigración, Immigration and Customs Enforcement. Entonces, al tener un modo de identificación, cuando ya la corren por el sistema, que ya es reconocida por el gobierno estadounidense, la matrícula consular, corren la misma por el sistema, y si la persona no tiene órdenes de arresto, órdenes de aprehensión, simplemente le dan su multa y le permiten que continúe con su paso. Y tener un colchoncito migratorio, eso si vieras cómo salvan las personas, porque cuando están en procedimientos de deportación tienen que gastar muchísima lana. Tienen que pagar las fianzas, tienen que pagarle a un abogado. Desgraciadamente, en cuestión migratoria, si están ante un juez de inmigración, no les asignan un abogado, y obviamente pues los honorarios de nosotros sí suben bastante, porque los casos en corte de inmigración son muy laboriosos, son difíciles. Entonces, mientras más horas tengamos que estar con un cliente, implica también que los honorarios suban. Entonces, tener un colchoncito migratorio siempre ayuda. Y por último, el que tengan sus documentos bien organizados en caso dado de que hay una detención, que simplemente los familiares tengan acceso a esos documentos para que no tengan el problema de que no los pueden obtener.
Muchas gracias, abogado. Información sumamente importante. Ya para finalizar, ¿cómo lo pueden contactar para contratar sus servicios? www.abogadorodriguez.com. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo estoy ubicado en el 1515 Este Missouri y el teléfono de mi despacho es el 541-8920. Pero lo más sencillo, abogadorodriguez.com es donde me pueden localizar. Muchísimas gracias, transmitiendo completamente en vivo en Facebook Live. A todos mis amigos que están ahí pendientes de la información que les proporcionamos, estamos con mucho gusto. Gracias por la invitación, Gerardo. Gracias a ti, Arturo, y por acompañarnos e informar a las personas que nos están escuchando. Y a nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. De su programa El Consulado, más cerca de ti.